primer lugar. Buenas tardes. Intentaré explicar por qué desde ECO, desde el partido ECO, que pertenezco a la mesa provincial de ECO Sevilla, que desde ECO defendemos la renta básica universal. En primer lugar, porque supongo que muchos y muchas sí lo sabéis, pero quizás no, ECO es un partido político que pretende aglutinar en el conjunto del Estado español al pensamiento y a la sensibilidad del ecología. Es quizá, o sin duda, el intento más serio en España de articular y unificar la propuesta de la ecología política, y supongo que no debería decirlo aquí, no obstante lo voy a decir. Es decir, ECO reivindica la ecología política y el ecologismo como paradigma de pensamiento. Y, por tanto, ECO, como organización ecologista, no debe ser considerada como aquella organización que defiende los pajaritos y la floración de la primavera. Porque el ecologismo, la ecología es un paradigma de pensamiento. Esto quiere decir que la ecología es un sistema, una concepción del mundo integral que es distinto y que se opone, que tiene unas premisas diferentes al paradigma que yo voy a llamar aquí crecentista, al paradigma del crecentista. Las ideologías que han cristalizado en la modernidad y bajo cuyo orden de sentido permanecemos son los liberalismos, digo en plural, los liberalismos y los socialismos. No todos los liberalismos son fehacientemente crecentistas, y tampoco todos los socialismos son también declaradamente crecentistas. Pues, por ejemplo, la tradición libertaria, o mejor, de la tradición libertaria del anarquismo, se sale de esta óptica dominante crecentista que intentaré explicar. Pero, sin duda ninguna, las corrientes dominantes del liberalismo, como las corrientes dominantes del socialismo, sí son ideologías crecentistas. Adam Smith, ayer también el autor lo citó aquí, probablemente efectivamente él no fuera liberal, como Karl Marx, probablemente él no fuera marxista, pero creo que cabe que Adam Smith es, lo digo con todas las letras, debe ser considerado como el gran santo del crecentismo en la tradición liberal. Karl Marx debe ser considerado a su vez el gran santo del pensamiento crecentista en la tradición socialista dominante. Hay un tema en el que no puedo entrar aquí, pero mencionaré simplemente. Hay un intento, es un intento que ya tiene bastantes años, de intentar articular el sistema de pensamiento y las premisas de la tradición marxista con el sistema de pensamiento y las premisas de la tradición ecologista, del ecologismo. Yo eso lo veo difícil, lo he mencionado simplemente y lo hago. La ecología pretende derribar estos iconos, estos santos a que he hecho referencia. Y para con ellos, por tanto, la ecología es iconoclasta. Estas ideologías que me he referido proceden las dos, la socialista y la liberal, a una santificación del trabajo. Colocan al trabajo, ayer se mencionó también la etimología de la palabra, del latín trepalium, un instrumento de tortura, colocan al trabajo en el eje, en la posición central y en la puerta de entrada a todos los derechos de nuestra sociedad. Incluso más, obligan a que toda persona deba presentarse en la sociedad como un trabajador o como alguien que busca trabajo, no se arriesga a ser considerada un parásito, una parásita
o un holgazán. Es un hecho que la vida de todos nosotros y de todas nosotras está centrada en torno al trabajo. Desde que un niño ingresa a la escuela, está preparándose para trabajar. Cuando termina el ciclo formativo, ingresa a trabajar. Si no ingresa a trabajar, ha de buscar trabajo, y si no está en ninguna de estas situaciones, ha de demostrar que no encuentra trabajo o que no puede trabajar. No puede trabajar, está incapacitado, etc. Todo gira entonces en torno a este concepto de trabajo. ¿Por qué esta centralidad del trabajo? ¿Por qué esta condición axial del trabajo? Porque el desideratum, el horizonte utópico, podríamos decir también, tanto de los smithianos como de los marxistas, es lo que ellos llaman aumentar la producción. Aumentar la producción. Es decir, el supuesto crecimiento, la supuesta creación de riqueza. Para estas ideologías dominantes, el destino de la humanidad es alcanzar el máximo de confort material y de satisfacción material. Y para estas dos tradiciones dominantes, el trabajo, este concepto de trabajo que manejamos comúnmente, es el medio para lograrlo. Esta reconsideración crítica con el crecentismo lleva, a su vez, a cuestionar la propia noción de pobreza y la noción de riqueza. Según la tradición liberal y marxista, pobreza es carencia material, fundamentalmente carencia material, y riqueza es abundancia material. Según esta lógica, a mayor riqueza, menor pobreza. Si aumenta, pongo entre comillas la palabra aumentar o incrementar la riqueza, disminuye la pobreza. Una vez que se cuestiona este supuesto, el supuesto de que se puede crecer, que se puede crear riqueza, la pobreza debe ser, llegamos a la conclusión de que la pobreza debe ser vista desde otro ángulo. Pobreza no es carencia material, pobreza es, desde este ángulo, situación de dominado, sometimiento y sojuzgamiento. Y riqueza no es fundamentalmente abundancia material, riqueza es situación de dominantes, de sojuzgadores. Desde este planteamiento, a mayor riqueza, mayor pobreza. Repito, desde este planteamiento, a medida que aumenta la riqueza, aumenta también la pobreza. Bien, desde este planteamiento de la ecologista, que intento aquí muy resumidamente plantear, la riqueza no se crea. La idea de que tiene lugar un proceso de creación o de producción es falaz para el ecologismo. La riqueza ha sido creada, bien sea por Dios, por los dioses o por los procesos geológicos y orgánicos de la vida. Y lo que corresponde a la humanidad, a cada uno y a cada una de nosotros, no es contribuir al crecimiento de la riqueza, es administrar, es contribuir a administrar esa magna obra de la creación. Este es un punto central en el pensamiento ecologista. Por tanto, el concepto de trabajo. El concepto de trabajo, que es válido a la tradición liberal, básicamente en los mismos términos, a la tradición socialista, es, desde el punto de vista ecologista, lo voy a decir con rotundidad, un concepto basura, un concepto desechable, porque engloba en su campo conceptual realidades completamente visibles. Hay, dentro de lo que se considera comúnmente el concepto de trabajo, una serie de actividades que son provechosas para la vida, fundamentalmente las que tienen que ver con los cuidados. Esas actividades deben ser protegidas y deben ser promocionadas. Pero hay otra serie de actividades que no solo es que no contribuyan
a crear nada, sino que destruyen patrimonio natural y arruinan la vida de muchas personas. Todas esas actividades que son definidas también como trabajo deben reducirse o incluso eliminarse. Pondré un par de ejemplos que creo que son bastante ilustrativos. La presidenta de la Junta de Andalucía está desatada concediendo permisos mineros de explotación de investigación minera internacionales y, por cierto, también de fracking, que es una técnica agresiva. Bien, claro que hay que tener minería, pero habría que reducir la extracción minera y, sobre todo, también se planteó ayer pasar a considerar los recursos que están en el subsuelo como bienes comunes para nuestra generación y para las generaciones futuras. Por tanto, hay que ir a una reducción de esto que se llaman trabajos y que son perniciosos, y hay que ir al reparto de los trabajos socialmente necesarios. Para que ello sea posible y sea factible de una manera no traumática, ECUO Andalucía ha debatido esto extensamente y ha considerado llegado a la conclusión de que implantar la renta básica universal sería un instrumento, una posibilidad que lo facilitaría enormemente, y eso nos lleva a su defensa y a implicarnos en todos los proyectos como este de la plataforma por la renta básica universal que pretenden llevarlo a cabo. También desde el punto de vista de ECUO, el desplazamiento en torno a la axialidad del trabajo, a la facilidad del trabajo, lleva a la propuesta de una repolitización de la ciudadanía, de fortalecer el sentido que en la tradición, que también fue citada ayer por Daniel Raventós, del republicanismo. Es decir, en lugar de definir, como hace el liberalismo y el socialismo, al ser humano como un animal laborans, habría que reconsiderar la definición de Aristóteles de homo político. Bien, por todas esas razones, nosotros defendemos la renta básica universal. Muchas gracias. Como todos sabéis, Podemos es un partido nuevo, un partido que se está formando, que de hecho ahora mismo está en proceso de órgano interno a nivel municipal. El que es a nivel estatal ya está terminado y de hecho estamos empezando a trabajar para ver qué posibles políticas se podrían implantar en España, bueno, una vez Podemos llegar a gobernar o bien si no llegas a gobernar, qué cosas debería ir haciendo ese partido. Y una de las cosas que se está planteando también es la renta básica. No solamente porque toque hacerlo en las políticas estatales, es decir, no solamente porque toque a este órgano estudiar ciertas medidas, sino porque además ha sido una de las fuerzas fuertes de Podemos desde el primer día, desde el momento uno. Desde el momento uno, sobre todo, me refiero a las elecciones al Parlamento Europeo. Una de las propuestas, que además fue de las más mencionadas, fue la renta básica universal. En el proceso de órganos internos a nivel estatal, de la Asamblea Ciudadana, aparte de elegir quiénes iban a ocupar esos puestos, en base a qué, cuáles iban a ser los documentos que nos iban a definir a nivel estatal, se pidió también que de forma participativa todas aquellas personas que quisiesen proponer algunos campos de estudio o propuestas para que de Podemos empezasen a estudiar, mandasen en ese proceso pues su propuesta, avalada por uno de los círculos.
De todas las propuestas, había las que salían definitivamente como las elegidas, las más votadas, eran 5, pero se presentaron casi 100, fueron 98 si no recuerdo mal. Había una propuesta en sí, que era la de la renta básica, lo proponía el círculo de renta básica. Esta propuesta a lo que se refería simplemente es a que Podemos debe ser un canalizador de las necesidades sociales, que quienes mejor saben qué necesidades sociales hay y cómo se plantea solucionarlas son los movimientos sociales, y que por eso había un movimiento social que en ese momento tenía una iniciativa legislativa popular, que ahora mismo sigue activa también, que estaba pidiendo que formulaba una renta básica mental para 2 fases, una primera fase para personas con menos ingresos que la renta básica, en este caso sería el umbral de la pobreza establecido por Eurostat, y una segunda fase que integrase a todas las personas de forma universal. Pues que si bien había ya un movimiento social que estaba trabajando esta propuesta, que estaba luchando por ella, Podemos al menos debería estudiar esta propuesta. Bien, no salió de las 5 elegidas, pero como he dicho antes, de 98 salió la número 7. Además, una propuesta como renta básica que no ha sido muy discutida en los ámbitos de la población, es decir, que no era una parte de las conversaciones diarias, sino más bien una propuesta que estaba más estudiada, más estructurada y más preparada para ser una propuesta hablada por la ciudadanía. Creemos que ha sido un paso bastante importante. La idea que tiene Podemos, la idea que tiene Podemos ahora mismo no se sabe. No se sabe simplemente porque no se ha trabajado, no nos da tiempo a trabajarla. Llevamos escasamente un mes y no llegamos ni siquiera al mes trabajando desde el Consejo Ciudadano Estatal. Pero sí que tenemos cada uno por distintas responsabilidades que tenemos que ir poniendo en marcha. Para mí, una de las cosas fundamentales que tiene que hacer Podemos, si bien ya se había pronunciado a favor de la renta básica universal, debería ser seguir estudiándola y seguir viendo cuál sería su implantación. Esto es una cosa que tienen que decidir las bases en base a una serie de estudios. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? ¿Por qué se critica tanto a Podemos dentro de, o se cuestiona tanto eso de que Podemos antes decir una cosa y ahora dice otra? No es que se haya dejado de creer en la renta básica universal, de hecho, como os digo, se cree de una forma muy fuerte en la renta básica universal, y no es que no se quiera trabajar por ella, es que ahora mismo está en proceso de estudio de cuál va a ser el método de implantación, si va a ser por fases, si se puede implantar de una forma directa una renta básica universal, o si desde Podemos se va a promocionar la implantación de una renta básica universal, o si vamos a empezar, como he dicho antes, con las fases. Como no tenemos estudios acerca de cómo hacerlo, no hay estudios propios del partido de cómo hacerlo, sí se ha empezado a mirar cuáles son las rentas mínimas que tienen ahora mismo todas las comunidades, ¿no? Dentro de las rentas mínimas que hay, tenemos muy claro que son todas rentas de pobre. No hace falta que venga un partido político a decirnos que las rentas mínimas son o van destinadas a cierto ámbito de la pobreza, pero no a todo el ámbito de la pobreza, y que no se destinan a su objetivo final, aunque bien venga en el papel que sea revertir esa situación. Su objetivo final a nivel práctico no existe. Es más bien, o desde bajo mi punto de vista al menos, es más bien un método de que las personas pobres sigan ocultados en esa pobreza. Y no porque a nivel biológico así lo pensemos, sino que los mismos estudios dicen que más de un 80% de las personas que cobran esa renta mínima, de las personas que son pobres, que cobran renta mínima o que pasan de la renta mínima a un trabajo, no consigue salir de esa situación de pobreza. Por tanto, no están consiguiendo el objetivo que efectivamente deberían. Bien, vuelvo al hilo anterior, se están mirando cuáles son esas rentas mínimas que hay, cómo funcionan,
y cómo se debería implantar un principio de renta básica, si fuese en casa o si fuese la renta básica universal directamente. Y lo que ahora mismo sí tenemos claro es que de todo lo que hay, la única que es más viable, o sea, la única que nos gusta un poco más es la forma de renta garantizada del País Vasco. Esto no significa que Podemos o nivel estatal ahora mismo esté propiciando que se implante la renta garantizada del País Vasco en todo el Estado. Significa que del análisis que se ha hecho de todas las rentas mínimas que existen ahora mismo en el Estado español, la del País Vasco es la menos peor, o sea, es la que garantiza más los derechos. No solamente por su cuantía, no solamente por la forma en la que es cobrada, es decir, hay que pasar muchos menos requisitos, la duración es mucho mayor, es más larga, se puede compaginar con las ayudas familiares, las ayudas a la vivienda, sino que simplemente es de las rentas mínimas la mejor que existe ahora mismo. Hace cuestión de una semana y media más o menos, desde Podemos se había pedido a los economistas, bastante conocidos, que hicieran un estudio económico. El estudio económico que hicieron, pues bueno, se refirió también a las rentas mínimas, posicionándose claramente a favor de las rentas mínimas. Y esto desde muchos sectores, pues bueno, ha sentado mal, ¿no? Sobre todo sectores que estamos trabajando la renta básica desde el principio. Pero como me toca hablar por Podemos, como integrante de Podemos, a nivel estatal además, quiero que quede claro que ese documento es solamente un documento base para comenzar la discusión. No significa que eso vaya a ser lo que finalmente a nivel estatal estemos promoviendo para que se implante. Es solamente para comenzar la discusión, igual que para empezar la discusión ha sido la primera fase del estudio de las rentas mínimas. Creemos que la renta básica es un mecanismo eficaz de la erradicación de la pobreza, es decir, no solamente de la pobreza, sino de la desvinculación de la existencia material y el trabajo y la economía, es decir, trabaja para que puedas comer, o trabaja precariamente, ahora mismo sobre todo en España, para que puedas comer, con unos derechos laborales cada vez más pobres, sino que estamos a favor creemos que es un mecanismo de erradicación de la pobreza, de separar esa existencia material que todas las personas en un Estado democrático deberían tener para seguir garantizando otros derechos que se han de vincularnos más, ese trabajo se deje de vincular a ese trabajo precario para simplemente poder comer y vincularse más a otro tipo de trabajo más enriquecedores. Si bien ahora mismo no os puedo decir cuál es la idea que tiene Podemos sobre una renta básica, seguro que la renta básica universal por la que apostamos, pero que no sabemos exactamente hasta que empezamos a estudiarla cómo se va a implantar, si es fase o si de forma universal de forma directa, pero en todo caso si es por fase estoy segura de que no vamos a dejar que el horizonte de la renta básica universal se pierda nunca. Y una aclaración, en Andalucía no existe ningún permiso para realizar fracking construido. Para realizar fracking, la fractura hidráulica. En Andalucía lo que existen son permisos de investigación que no determinan el tipo de práctica que vaya a llevar de todo. Lo que estamos intentando es impedir que se pueda realizar el fracking en Andalucía. Claro, porque no se trata de alarmar
permiso de investigación para ver si hay hidrocarburos en rocas poco porosas del interior. Y vamos a la cuestión. La renta básica, yo creo que si la aislamos de las condiciones reales en las que estamos moviendo, posiblemente nos perdamos. ¿Cuáles son las condiciones reales? Ha habido desde los años 60 la ruptura del pacto que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental, en el que se comprometió de parte de los beneficios del capital que han destinado a garantizar una serie de servicios mínimos a los ciudadanos que componían la sociedad. Desde los años 70, con Reagan y Thatcher, se inició una contraofensiva, la contrarrevolución liberal, la revolución neoliberal, etcétera, etcétera, en la que se plantea que ese acuerdo sea roto y que de lo que se trata ahora es de maximizar los beneficios que obtienen los capitalistas en detrimento de los servicios a los que se hayan comprometido a garantizar que vivieran todos los ciudadanos. De hecho, en España lo estamos comprobando perfectamente, ¿no? Y en Europa en su conjunto. Yo quiero recordar que hace 2 años el rey de Holanda, en la inauguración del curso parlamentario, explicó que el estado de bienestar había acabado y que tenía que ser sustituido por un estado de la cooperación, por algo así. Que se trataba de que el voluntariado social fuera el que se encargara, sin fondos estatales públicos, se encargara de atender las situaciones de necesidad. Esta es la ideología dominante ahora mismo y a la que se están dedicando, por ejemplo, prolongando una crisis de manera artificial hasta arrebatar todos los derechos conseguidos después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de España, después de la muerte de Franco, aunque la lucha venía de bastante antes. Quiero decir con esto que la actitud actual de los poderes dominantes, de los mercados, de los capitales, etcétera, etcétera, es precisamente no favorecer la aparición de ninguno de este tipo de elementos. De hecho, antes he hecho alusión aquí al incremento de los beneficios producidos por la tecnología y por el deterioro de las condiciones laborales. Y especialmente lo que yo creo que todos tenemos claro es que nos guste o no nos guste el trabajo, lo que es imposible es crear 5.500.000 puestos de trabajo en España. Eso es absolutamente imposible. Y o nos planteamos esos beneficios que se han extralimitado. España ha crecido desde los años 50 hasta ahora, la productividad de la hora de trabajo se ha multiplicado por 50, pues habrá que plantearse que esos beneficios deben pasar parte a los que crean la riqueza, que no es la máquina sin el hombre que la maneja no crea riqueza. Pero claro, esto, mismo que renta básica, lo mismo que reforma fiscal y tal, tiene un escollo importantísimo, todos los poderes confabulados para irnos progresivamente arrebatando aquellas pocas cosas que en concreto en España habíamos conseguido para acercarnos a ese supuesto estado de bienestar. Luego, lo que quiero es relacionar que tengamos el concepto que tengamos de renta básica, va a ser imposible de conseguir solo con votos. No es un gobierno solo el que puede modificar estas cosas. Tiene que ser la movilización popular junto con un gobierno adecuado, controlado por esta movilización popular, la que plantee un cambio en los paradigmas que ahora mismo están dominando el sistema económico en el que nos movemos y el sistema político. Incluso esa modificación de cómo se redistribuye el IRPF para conseguir garantizar la renta básica no deja de ser sino una discusión enorme, porque los que más ganan, los que más tienen, pese a que no todos lo tributan a través del IRPF, pues sabéis que la renta del capital parte la pueden tributar a través del IRPF y parte a través de otros mecanismos y otros instrumentos. O sea, para que les quiten más dinero, que ya sabéis, ayer era antes de ayer que venía un periódico, si Podemos ganar, habrá muchos más, no sé qué deportista era que se había radicado en Andorra o qué artista o no sé cuánto. Hacían alusión a este tipo de cosas. Así que va a ser una cosa que no va a depender solo de la voluntad de los políticos que estamos aquí, sino va a depender de que seamos capaces de arrancar, y lo digo con esa rotundidad, arrancar este tipo de cuestiones a los que están quedándose contra el mismo.
Y si no nos lo planteamos así, podemos hacer muchos ejercicios escolares de lo que queremos y de cómo lo queremos. Pero no olvidemos que por presentar cifras absolutamente concluyentes no vamos a cambiar la forma de pensar de IBEX 35 o de los grandes de la banca española, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos ser conscientes. Entonces, llegado a ese momento, lo que estamos en una situación, entendemos nosotros, de emergencia social absoluta. El paro, la cantidad de familias en las que no se tienen ingresos, la pobreza infantil, etcétera, etcétera, crean una situación que exige que sea como sea, tenemos que intentar revertirlo. Y yo estoy de acuerdo con ellos cuando se habla de que todos los sistemas democráticos actuales hablan como primer derecho, el derecho a la vida, y la vida, si no se come, no se bebe, no se tiene vivienda, no se tiene abrigo, no se tiene suministro energético mínimo, no es posible. Por tanto, la primera obligación de cualquier organización política de un Estado, de un reino, de lo que sea, debe ser garantizar ese primer derecho, el derecho a la vida. Y eso significa, pues, desde la reforma fiscal, plantear la gente de gesta, hasta los estudios de lo que se puede hacer con el IRPF, pero en estos momentos, y en Andalucía, que es lo que estamos trabajando ahora, ¿sabes? Que, como se ha dicho antes, pertenezco al grupo de trabajo sobre renta básica en Andalucía, que se está haciendo. Lo que nos preocupa fundamentalmente es intentar llegar a todas aquellas familias que carecen de ingresos, pero los ingresos son insuficientes o que están por debajo de las cifras que se han dicho. Y eso tiene varios problemas. Un primer problema, yo entiendo que a mí también me gusta la renta que no me gusta, la del País Vasco. El País Vasco saben ustedes que tienen un régimen foral, ellos cobran los impuestos y luego le dan al Estado. Claro, o sea, ellos disponen del dinero de primera mano, el régimen foral es eso da las posibilidades que no las dan el tener que depender de los ingresos posteriores del Estado, que dan unas cifras de reparto y demás. Las comunidades autónomas no tienen capacidad, salvo residual, en cuanto a fiscalidad, y entonces lo que se trataría en Andalucía es intentar, por todos los medios, refundir ayudas que puedan ser supletorias. Fundamentalmente una cosa, primero, garantizar una ventanilla única de acceso para todos aquellos que sean tributarios de conseguir una renta mínima de inserción, vamos a decir la palabra clara, porque no sería una renta básica en el sentido estricto de una renta mínima de inserción, una ventanilla única en que todas esas ayudas se concentren. ¿De dónde se podrían sacar más dinero? Como mire usted, se está haciendo, tiene unos programas de suministros energéticos y vitales que se deben de integrar en ese tipo de rentas. Están los planes de choque, estos que crean 15 días de trabajo para todo el mundo, que es una cosa absolutamente propagandística, que no tiene mayor relación con la posibilidad de vivir, que debería dedicarse también a esto, y posiblemente la disminución del trámite burocrático, que se ha hablado del coste de la administración, la disminución del trámite burocrático nos permitiría empezar a crear esa renta básica, que tendría que desarrollarse por fases, lo mismo que pasó con las dependencias, que tendría que ir graduando la gravedad de las situaciones y las cubriendo de manera progresiva año tras año. Pero incluso esta figura, que es la figura de vanguardia de renta básica de la que se habla, va a ser imposible si la sociedad andaluza no se moviliza. Yo quiero decirlo claro. En el Parlamento podremos seguir hablando de propuestas y plantearemos conclusiones después del grupo de trabajo, posiblemente en febrero o en marzo, pero exigiría un anteproyecto y un proyecto de ley y la voluntad real de que eso se creara. Y yo tengo mis serias dudas de que la voluntad de nuestra pareja política en estos momentos sea la de garantizar esa renta mínima de inserción que afecte a todas las personas con ingresos inferiores a las cantidades que se han dicho aquí, que no tienen ningún ingreso, pues se pueda implementar de manera seria. Yo creo que hay una tendencia a considerar que es mucho más vendible electoralmente, pues eso, los 15 días de trabajo, los 3 meses para los más 30, los menos 30, y este tipo de programas específicos que entendemos deberían ser subidos en ese tipo de... Y luego nos queda la batalla del Estado, y la batalla del Estado no creo que la vayamos a conquistar solo con el que vuelvo a repetir. Tendrán que ser las mareas, las movilizaciones, las plataformas, etcétera, etcétera, cambiemos, o sea, le quitemos lo que ellos nos han quitado.
hablar de renta básica, planteando una cuestión académica, de convencimiento intelectual a uno que otro, me parece en estos momentos poco real, y solo si imponemos una serie de valores distintos, absolutamente distintos a los que están imponiendo, a los que mandan. Muchas gracias. A la defensiva. Buenas tardes, voy a ser breve, lo más posible. Soy Juan García, de Asamblea de Andalucía, que es un colectivo, un movimiento social andaluz que tiene como premisas fundamentales el municipalismo, lo próximo, lo barrial y trabajar por poner encima de la mesa las necesidades, las luchas, los intereses de las clases populares y las clases obreras de Andalucía. En ese sentido, desde Asamblea de Andalucía, como Movimiento Social Andaluz, apoyamos la renta básica universal y fundamentalmente yo quería plantear aquí una serie de elementos en los que creemos que se debería trabajar desde el Movimiento Social Andaluz. Es importante, y voy a hacer una crítica aquí en esta casa, ya que parece que desde las universidades están muy pendientes de las NECA y de los OKPC y unas cosas así, los profesores están pendientes únicamente a la autopromoción. Estaría bien que empezáramos a distinguir lo que es el trabajo de lo que es el empleo. Y Reventó es un buen ejemplo de que lleva muchísimos años que no confundamos lo que es el trabajo con el empleo. Yo estoy aquí hoy y si no cobro, no estoy trabajando. Y si cobro, estoy trabajando. Hay algo menos científico, menos riguroso que equivocarse entre lo que es trabajar y lo que es tener un trabajo asalariado de empleo. Deberíamos empezar ya a hablar de que las madres andaluzas que se han pegado cientos de años trabajando no tienen derechos asociados al empleo. Vamos a empezar ya a hablar por ahí. Es cierto que desde los representantes políticos tienen sus limitaciones, pero ya es hora de que todos hagamos desde los micros que podamos coger, unos cogen más que otros, poner encima de la mesa el concepto, porque si no estaremos jugando en el marco conceptual, ideológico de los que tienen. Y nosotros tenemos que luchar por el marco de los que no tienen si queremos transformar eso. Por tanto, una cosa es trabajo y otra cosa es empleo. Porque si no, estamos diciendo holgazanes, etcétera, 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 a gente que se ha dejado la vida. Hay muchísima gente en los pueblos hoy, no hace 20 ni 30 años cogiendo párrafos, porque no le llegan. ¿Esa gente está trabajando? No. Yo me atrevo a decir que mucho más, porque están satisfaciendo más necesidades que mucha gente que trabaja aquí por ejemplo. Eso por un lado. Quiero ser un poquito meterme los que están aquí, ya veremos. Pero bueno, en el mismo sentido, hablamos de paro, no hablemos de desempleo. Hablamos de población activa, no, hablemos de población oferente de mano de obra en el mercado de trabajo. Cuando hablemos del mercado de trabajo, digamos que el mercado es donde se intercambian las mercancías, por tanto nos están utilizando como mercancía. Pongamos encima de la mesa en la barbaridad de la que nos metemos y de la que estamos hablando. Hablamos desde la izquierda, desde la derecha, o del centro, de arriba, del trabajo, del mercado de trabajo. Más vale ya que digamos que tenemos que desgajarnos, salirnos de la utilización de las personas como mercancía, porque yo no soy una lechuga, ni quiero ser, ni que no me quiero. En los pueblos andaluces se sabe de siempre que tener un empleo no significa salir de la pobreza. Lo que se ha estado dando tan redundantemente como la precarización de los mercados de trabajo no es más que la jornalización de las condiciones laborales. Si los europeos están siendo ahora andaluces, ¿qué nos van a venir a nosotros a preguntar que no sepamos de que vengan por la mañana a las plazas y que digan tú sí y tú no? Entonces tenemos que decir que el trabajo asalariado no es el futuro de las clases populares y trabajadoras. El futuro es que hacer que Andalucía, que nos han dicho siempre que es un país rico donde hay muchos pobres, la riqueza de nuestra tierra y de todas las tierras se repartan.
Porque hay un derecho que nunca se habla, que es vivir donde quiera. Porque ya está bien de que los andaluces nos tengamos que ir de aquí, habiendo riqueza aquí. En el año 2005, poner en el Google PIB per cápita andaluz. PIB per cápita andaluz. En el año 2005, es que no me sé la cifra, es económica para ser más social. En el año 2013, después de toda esta crisis, después de todo este marasmo, después de que es que no hay de nada, de que los derechos hay más PIB per cápita andaluz que en el año 2005. Y si no se lo creen, aquí ya todo el mundo con los cacharritos lo puede dar. Yo en las 3 o 4 tablitas lo pongo la tabla y digo, ¿qué se ve aquí? Pues que aquí sube, en el 2008 baja, ¿no? En el 2013 hay más PIB per cápita en Andalucía que en el 2005. ¿Qué está pasando entonces? ¿Quién nos lo está robando? ¿Quién nos lo está robando? Pues está clarísimo quién nos lo está robando. Cuando aparece el índice de Gini, que todavía no encontramos Andalucía, por cierto, ahí lo veremos. Pero entonces la cuestión es que tenemos que ser capaces de, no sé, desde las clases populares, que también, y no el que está aquí, para explicar bien las cosas, tenemos que ser capaces de decir que a través del mercado de trabajo se está generando ese mal reparto. Entonces no podemos poner nuestro objetivo en las mejoras del mercado de trabajo. Cuidado, eso no significa que si nos cargamos la última reforma laboral y hacemos otra reforma laboral, vamos a aplaudir. Pero eso sí que son, desde nuestro punto de vista, parches, porque en Andalucía los mismos de siempre se están quedando con la gran parte de la riqueza que son de todos. Y que la gran mayoría han logrado, según sus antepasados, matar a más musulmanes o menos. Pertenecieran a las castas militares que fueron la fundación de los Reales. Y ahí tendríamos que estar hablando de no la reforma agraria, porque vaya a ser que sea como una reforma laboral, que la empeoremos todavía. Hablemos del reparto como concepto de las clases populares andaluzas. Y ahí, en Cardino, ¿qué tiempo llevo? ¿Llevo 9 minutos? Tiene todavía. Ahí Cardino, con que nadie nos va a decir a nosotros que si tenemos una renta básica, vamos a hacer unos flojos. Nadie. Y menos aquellos que lo dicen, que son normalmente los que viven de las rentas. Sí, porque normalmente los que dicen que es que como no haya obligación de ir chantajeados a un mercado de empleo, nos vamos a tirar al país. Los que nos lo están diciendo son los que precisamente no tienen que ir a ese mercado de lechuga que tenemos que ir. Y ahí nosotros, los andaluces, hablamos del cumplir como valor esencial que nadie nos lo puede quitar. Ningún catalán de la derecha catalana que tanto nos han dado, los Durán y Lleida de turnos, que culpa tiene él, pero más culpa tienen los nuestros de no decirle las 3 cosas que decirle. Nosotros siempre hemos cumplido la clase popular y trabajadora de Andalucía, porque hemos entendido que el enemigo de clase, que es el señorito, no trabaja. Y nosotros, como distinción de clase, teníamos un concepto básico de nuestros valores cumplir. Entonces, que no nos vengan a decir que con renta básica nos vamos a convertir, pues no sé, porque es algo enfermizo, no sé nada de algo enfermizo. Eso sí, con renta básica podremos elegir hacer otras cosas. Fundamentalmente, y a día de hoy, pues podríamos empezar ya a hacer un tejido cooperativo de base popular, de satisfacción de las necesidades de los próximos, los cercanos. Y eso es un nuevo modelo productivo. Nuevo modelo productivo no es volver al siglo XIX con nuevos derechos mineros. Eso es un viejo modelo productivo. Un nuevo modelo productivo no es otra vez volver a la construcción sostenible. Es que la utilización también de los adjetivos tiene guasa. Entonces, vuelta atrás no, vuelta adelante, un nuevo modelo productivo que tengamos que producir para satisfacer las necesidades de nosotros mismos, para poner a las personas encima de la mesa, desde modelos democráticos,
porque tampoco podemos seguir esperando que vamos a mejorar si la democracia se queda en las puertas de las fábricas, en las puertas de los portillos, en las puertas de los sitios donde se produce la riqueza. Tenemos, si verdaderamente queremos lograr una democracia, ahora la llaman de calidad, una democracia de verdad, de verdad, no solo votar, no solo participar en lo político, en los ayuntamientos, tenemos que participar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde más tiempo echamos, que es desarrollando nuestra actividad productiva para satisfacer las necesidades de nuestra gente. Muchas gracias. Y lo que llevamos es más de 30 años de lucha por el tema de la renta básica. Es decir, todo esto no se sostiene, pues, como ha dicho Baena, todo esto no se sostiene si no hay gente en las calles. Es decir, los debates ideológicos o incluso de cifras para la universidad pues, para un fenómeno también, pero una vez que hablamos de que esto es viable, y lo saben, esto hay que bajarlo a la calle. Hay que discutirlo con la gente de abajo. La herramienta, porque nosotros siempre lo hemos concedido, que una herramienta de lucha tiene que devolvérsele a las personas que le corresponden, que son a la gente de abajo. Entonces, para eso hay que bajar al terreno y discutirlo con nuestra gente. En estos 32 años de luchas hemos desarrollado algunos conocimientos pedagógicos básicos, simples y sencillos. De ellos es famoso este cuadrito. No sé si esto es cuando la libreta. Este cuadrito te habla de lo que no es renta básica. Ya estaréis cansados, ya lo conoceréis y supongo que más o menos sonará. Pero lo que aquí se ha dado no se le puede llamar en ningún caso renta básica. No ha habido renta básica. Y renta mínima, algo parecido es lo que se ha dicho antes, en algunas zonas, pero lo que aquí ha habido podrían estar en la zona de la ayuda de emergencia social. Sobre todo, esto tiene que ver con la idea del empleo, que ya se ha comentado aquí la diferencia entre empleo y trabajo. Este cuadro viene un poco a resumir, supongo, todo lo que ya habéis aprendido, ¿no? Evidentemente, sobre la ayuda de emergencia social y sobre las rentas de mínima inserción o rentas garantizadas, pues ya sabéis que en general lo pagan la familia, en general tienen un gran control social y donde hay que demostrar enriquecimiento, lo cual son humillantes, son una cuantía insuficiente e ínfima y casi siempre va ligada a una contratación por la idea de que vayan al mercado de empleo. Con esto, nuestra gente, la gente de abajo, tiene másteres en esto. Son doctorados. El salario social se lo conoce de pe a pa. Las humillaciones que viven cada día en Andalucía para cobrar la miseria que cobran, se la conoce al dedillo. Son esa gente las que nos tienen que enseñar cómo se lo hace. Porque ellas saben de la economía de necesidad y de cómo vivir. A mí lo que más me ha enseñado es poder hablar con esa gente, discutir la propuesta. Y para mí lo más interesante es cuando grupos como La Paz o como gente en Sevilla aquí que va a los mercados día a día
creo que ahí hay un especialista que va a los mercadillos a recoger firmas, entabla relación con la gente. Porque se habla mucho de la gente sin ser gente y sin estar con la gente. Y ya cansa. Hay momentos que cansa. En cuanto a la renta básica, muy simple, simplificado. Cuatro características que sí tienen que ser de la renta básica: individual, universal, incondicional y suficiente. Así como en un momento dado nos lanzamos con la gente, con más gente, a lanzar una ILP. Este es el modelo en tendencia a que sea universal, en dos fases. Pero la nuestra no es una lucha. Lo más interesante, si os digo, es que la renta básica ya está teniendo sentido en las calles, en tanto en cuanto es una herramienta política, no solo económica, sino política, de empoderamiento de la gente de abajo. Y que frente a esta miseria y esta migaja existe horizonte. Y el horizonte, nosotros hemos entendido en palabras que no solo es esto, que sea individual, universal, incondicional y suficiente, que es bastante, pero que evidentemente te puede mantener dentro del sistema capitalista. Como hemos aprendido en estos años que el sistema capitalista nos rompe la vida, literalmente, y como hemos aprendido además de la ecología, que es inviable, no es solo que es que no nos guste, es que es inviable, tenemos que tener horizontes de salida. Y esta, la renta básica de la igualdad, le ponemos un apellido. El apellido marca una propuesta de horizonte político. Como decía Isidoro, en un sentido, evidentemente sí, utópico posiblemente. Utópico que no quimérico. Algo que podría darse, algo que se puede construir, algo hacia lo que tender. Porque la izquierda, si no tiene horizonte, queda estancada. Lo que marca, recoge las cuatro características que habéis visto hasta la saciedad: individual, universal, incondicional, suficiente, y añadimos algo que se llama fondo de renta básica. Del 20%, que en este caso es suficiente, no lo marcamos, como se marca con 608 euros o 640 euros, sino 900, que es el 50% de la renta per cápita. Todo esto lo podría explicar más tiempo, si hubiera más tiempo y tal. De ahí, el 20% va a un fondo. Ese fondo se llama fondo de renta básica. Fondo de renta básica lo que intenta es el empoderamiento y la libre decisión de los pueblos y de las personas y de los barrios y de las comunidades de sus propias necesidades. ¿Qué hace falta en el Pumarejo? ¿Hace falta un hospital, que el edificio se arregle, que tal? ¿Qué hace falta en Sevilla Oeste? Pues hace falta que haya parque, que se adecue, se hace una lista de prioridades y eso que le llaman el presupuesto participativo, pero con el empoderamiento y la posibilidad de que cada una decida sobre sus propias necesidades. Siendo nuestra tendencia que el final sea el 100% en lo común y el 0 en lo individual. Es una propuesta más, no es la única. Tiene que acompañarse de otras cosas que se han comentado aquí, como el cambio del tejido y el cuestionamiento del empleo. En todo este tiempo hay mucha lucha. Evidentemente hay gente, bueno, o sea, aquí hay más montón de información, porque como me dijeron en 10 minutos, pues poco da. Pero bueno, lo que estamos hablando es de grupetes, muchas veces pequeños, pero que ya están luchando por la renta básica de las iguales en muchos sitios. En Cantabria hay una huelga de hambre, por ejemplo. En Alambique, Gijón, están en lucha. En Colla, Vigo, hay una gente que está intentando parar una rotonda abajo que quieren poner y que ese dinero pues se dedique a lo que se dedique. Estamos hablando de ese tipo de grupos, estamos hablando de lo que hacen las compañeras de Sevilla, estamos hablando de la gente de La Paz en Granada, que
que a mí, sinceramente, me vale más cuando el discurso lo han asimilado ellas, las que son tiradas a la calle. En todo este tiempo, evidentemente, nunca la coordinación Balada, en estos 32 años, nunca ha estado solo. También ha estado la gente de Ecologistas Nación, que se ha dejado también bastante curro en esto, y gente del sindicato, de los sindicatos más compatibles, como son la Confederación General, la CGT. Pues, en realidad, muchas gracias. Bueno, ahora abrimos un turno de palabras, pero antes me gustaría recordar un par de cosas. Que el que quiera firmar nuestra ILP puede hacerlo antes de irse. Y otra cuestión, que cualquiera de vosotros que quiera colaborar en la recogida de firmas también puede llevarse el pliego y colaborar en la recogida de firmas, ¿no? Y entonces abrimos el turno de palabras, ¿no? Vamos a hacerlo distinto, como se ha hecho habitualmente. Va a ser un grupo de 4 o 5 palabras para no enredarnos mucho, donde cambie después abrimos todos los turnos, ¿no? Que pidan palabras, apunto 4 o 5 y ahora contestamos, ¿no? Hay 3 palabras de momento. 4. Bueno, contestamos estas 5 preguntas, estas 5 compañeros que quieren preguntar. Buenas noches. Me va a tocar a mí defender la tradición marxista-comunista. Yo pertenezco a una tradición y voy a matizar un matiz crítico al compañero porque bueno, me ha dado la sensación de que el marxismo está muy unido al liberalismo en este aspecto y quiero hacer un matiz crítico. Primero, Marx critica el trabajo salarial porque es alienante, enriquecedor y nacional, que hace al obrero olvidar su relación con los seres humanos y con la ecología. Por ello, Carlos Marx lucha para superar esta contradicción por el concepto de género humano, donde Carlos Marx nos dice como forma de unir lo humano y lo ecológico. Por ello, Marx critica el trabajo asalariado e indica que hay que cuestionar para llegar a la cuestión de sentirnos humanos con nosotros mismos, con los demás y con la madre naturaleza, cuestionar la propiedad privada para llegar a la propiedad común, que es lo que ha dicho el bien común, a través de la asociación de los productores, de los libres productores. Esto es lo que en mayor o menor medida nos indica Carlos Marx. Otra cosa es los errores que se han cometido o que hemos cometido a lo largo de la aplicación o las manipulaciones que se han producido al leer a Carlos Marx. Pero Carlos Marx indica a través del concepto de género humano que los humanos tenemos que superar el trabajo asalariado cuestionando la propiedad privada, porque la tierra no es de nadie. ¿De quién es la tierra? ¿Quién ha producido la tierra? ¿Quién? ¿Un capitalista? No, la tierra estaba ahí, que era lo mejor el concepto de creación que todos hemos significado. Y como he hecho una crítica, ahora paso, en el segundo punto un momentito, a aportar un libro, una indicación. Yo le indicaría al profesor Caleo una recomendación del libro del marxista ecologista mexicano Jorge Veraza Urtuzartegui, que fue premio Pensamiento Crítico en Venezuela en el 2012, que es una interpretación de los manuscritos de París de 1844. Hay que buscar a Jorge Veraza Urtuzartegui, lo digo porque he leído el libro, y nada, esa pequeña crítica para que la tradición marxista no la veamos como que estos marxistas están ahí con el tercentismo. Bueno, si hemos cometido algún error, que lo hemos cometido, pues perdonemos. Yo le pediría, por favor, que fuerais breve en las preguntas a los intervinientes de la mesa, exactamente igual, porque tenemos 20 minutos, a las 9 cierra. Entonces, para darle más participación a las personas que están aquí, a los compañeros que quieran participar, vamos a hacer con 3 muy breves, por ambas partes, por la mesa y por los compañeros que están aquí.
pequeños, no sé si alguno lo conocerá, son unos abuelos que nos ha dado por pelear, porque peleamos en una época y tenemos que seguir peleando. Tuvimos la renta básica en la SECA y tuvimos muchísimas firmas sobre renta básica, y digo renta básica porque hoy lamento que, aunque nosotros insistimos muchísimo que hay que decir renta básica universal, parece que ahora hay desprecio a lo universal. A mí me da la impresión de que hay alguien escondiendo algo con lo de universal. Es que la renta básica universal, como la hemos explicado nosotros, que yo creo que coincide con lo que se habló ayer, que se ha hablado, es un instrumento. Pero es un instrumento revolucionario. Lo digo subrayando. Entonces parece que hay mucha gente que no quiere la revolución. Me parece bien. Que el que no quiere ser revolucionario no hay por qué obligarlo. Pero la renta básica universal es un instrumento revolucionario. Cambiaría la faz de todo lo que se está planteando hoy económicamente. Haría un peligro. Y esto, yo veo que hay partidos, bueno, que una cosa, como dice el aforismo, es predicar y es para trigo, pues cuando no éramos nadie decimos lo que queremos y cuando parece que ya vamos a ser alguien, cambiando un poco el discurso para no asustar personas. Yo creo que esto es un planteamiento filosófico y hay que defenderlo como tal. Yo estoy aquí hoy para defender lo que se ha dicho hoy sobre la renta básica universal. Y por favor, que diga, convierte, bueno, yo quiero hacer, seguiría haciendo chapuza. Chapuza. Pero que lo diga que no hay nada que los ciudadanos, que no tenemos 70 años y somos muy viejos ya que están líderes. Por favor, hablemos con palabras que no. Pero la renta básica universal y la renta básica universal. Tenga que decir algo, pues diga, pero eso es como la obra. Quería hacer una consideración y otra pregunta, ¿no? La consideración es que efectivamente creo que la renta básica es una pieza clave para el modelo de cambio, tanto productivo como para la lucha contra la desigualdad. Y si la entendemos así, tenemos que aprovechar la oportunidad que ahora se presenta. Entonces, pregunta para Isabel Franco. El mérito que ha tenido Podemos es que este tema ha salido al debate público. Un tema que, gracias al movimiento social, ha empezado en la calle a coger fuerza, pero hasta que no ha habido un altavoz como ha sido el que ha tenido Podemos, no ha salido al debate público. Esa responsabilidad hay que administrarla bien. Entonces, bueno, de momento hay un documento de trabajo que nos dice que el economista Torres Navarro, que se posiciona claramente en contra de la renta básica universal y que además nos hace una consideración mínimamente sustentable sobre su viabilidad económica, porque la demostración económica que hacen, hemos visto aquí, que no tiene ningún fundamento. La pregunta concreta es, la propuesta de viabilidad que se acaba de presentar en esta jornada, ¿no? O este fin de semana para el Reino de España, ¿va a ser un documento de trabajo también de Podemos? Esa es la pregunta concreta porque entiendo que hay una oportunidad, ¿no? Y en Andalucía, pues creo que también, ¿no? Hay una cuestión que me parece que no debemos de olvidar, ¿no? Se dijo ayer, y lo ha dicho Manuel Baena hoy también, no vamos a resolver el problema del paro con políticas convencionales. La renta básica universal es una herramienta que permite distribuir el empleo disponible, el trabajo socialmente necesario. ¿Cómo vamos a resolver el problema del paro si despreciamos la renta básica universal? Si estamos condicionándola, con lo cual es compatible con cualquier otro tipo de trabajo remunerado, nos estamos equivocando. Ayer lo dijo Daniel Reventón muy claro. El poder al que nos enfrentamos tiene muy claro que no quiere concedernos el derecho de negociación que nos daría tener renta básica universal, los derechos políticos que adquiriríamos. Si ellos tienen claro que no lo quieren, ¿por qué la izquierda duda tanto en pedirlo? ¿Por qué no somos valientes y lo pedimos con todas sus letras? Tenemos un gobierno socialdemócrata en Andalucía. Este programa es socialdemócrata. El programa que se habla aquí de renta básica universal es un mecanismo de redistribución de rentas. Está en condiciones de asumirlo un gobierno como el del PSOE si volviera a ser socialdemócrata y el de Izquierda Unida. Hay que exigírselo, por coherencia con su tradición. Entonces, me lamento mucho que en esta mesa se sea tan tibio con un tema que es clave para resolver el problema del paro, que es clave para tener libertad política y que es clave para cambiar el modelo productivo, porque efectivamente ese 50% de jóvenes parados que tienen una energía creativa tremenda, que hay riqueza, como se ha dicho aquí en nuestra tierra, para aquellos que en trabajo hoy crean iniciativas que sin esa renta básica se hunden, no se sustentan. Con la renta básica son posibles. Con la renta básica posibilitamos el cambio de modelo productivo. No tenemos derecho a dejar pasar esa oportunidad.
particularmente tenía expectativas de que en esta mesa redonda se hicieran propuestas concretas. Digo propuestas concretas de aceptar o no aceptar determinados modelos de renta básica y también, si era posible, formas de financiación. A mí me parece que en algunos casos se ha esbozado y en otros la actitud ha sido decepcionante. Porque, por ejemplo, en el caso de Podemos, que yo particularmente veo muy bien el que lo haya propuesto como una alternativa social de cambio, me parece que no es razonable, por no decir otra cosa, que detrás de esa propuesta no tenga nada. Y por ejemplo, en las elecciones europeas se dice que se propone una renta básica y ahora, en unas posibles elecciones a nivel nacional, se matiza que ya veremos qué renta básica se propone. Si se propone una renta básica en Europa, por ejemplo, y Europa lo acepta, ¿qué pasa? ¿Cómo se aplica? No me parece lógico que se haga una propuesta sin tener detrás de esa propuesta un estudio y una alternativa. Eso es por una parte. Y luego, con relación a la intervención de Izquierda Unida, bueno, yo no sé si lo he entendido bien. Estamos en una democracia representativa, de momento, mientras no cambie la cosa. Si estamos en una democracia representativa, los políticos que están representándonos tienen que llevar la voz de lo que nosotros les decimos. Y a mí me parece que en este caso no se está llevando para nada. Concretamente, ha hablado del fracking. Y que no, nosotros hemos aprobado prospecciones de investigación. Vamos a ver, si se está en contra del fracking, ¿por qué se aprueban prospecciones de investigación? Si luego las prospecciones dicen que el fracking es una alternativa energética, entonces ¿qué nos ponemos? ¿A luchar contra ella? Lo lógico es que no se aprueben las prospecciones, y si se está en un Parlamento de Andalucía es para llevar la voz de momento de los que estamos detrás a quien nos están representando. ¿Y alguien ha pedido el fracking aquí? ¿Algún ciudadano ha pedido el fracking? Me parece que ninguno. Eso por parte del fracking. Por parte de la minería habría mucho que hablar de qué es lo que se está haciendo con la minería también en Andalucía. Y decir que la renta básica necesita un apoyo social y que el que está políticamente representándonos no tiene que hacer absolutamente nada, me parece a mí que no es lógico. Porque si uno está en un sitio con una pareja política es porque la ha elegido. Y si esa pareja política no comparte los planteamientos que uno tiene, lo que tiene que hacer es marcharse y no continuar a ver qué expectativas que encuentran. Yo creo que lo lógico es seguir en un lugar cuando sirve para algo. Si no sirve para nada, es mejor marcharse. Antonio, tenemos 10 minutos. Te pido que sea breve. Primero, para hablar de si la renta básica de las iguales de José Iglesias hay diferencia con la renta básica que lamentó y hasta y en segundo lugar, a Manuel Baena, quería decir si en el Congreso Español en el año 2005 Izquierda Unida con Esquerra Republicana presentó la renta básica universal y la definió, ¿por qué no la defiende aquí también en Andalucía? Si no es posible, porque no hay suficiente dinero, al menos la primera parte, el primer de la ILP que nosotros proponemos, a los que no tengan nada, a los que realmente, pero no un salario social, no, sino a renta básica individual y suficiente, ya que no puede ser universal ni incondicionada.
y eso Izquierda Unida no lo defiende ahora, y yo me sumo un poco a lo que ha dicho. Si estáis en el poder y no estáis de acuerdo, de bajaros, quitaros del poder y luchar desde la calle. Y si a la calle es necesario luchar, como siempre, en definitiva, si se alza al poder es precisamente para llevar a la calle al poder. Bueno, tenemos 10 minutos para contestar a la pregunta de Jesús. Va a ser difícil. Bueno, yo creo que se me escucha desde aquí, ¿no? Bueno, una pregunta muy concreta que me ha venido a mí, cuando he hablado de más, de derivar a más sobre el pedestal en el que está, que no hay que derribar, hay que mantener el pedestal y que lo que Marx escribió, que haya sido interpretado después erróneamente, es infalible, es palabra santa, palabra sagrada. No, nada de lo que ha escrito ninguna persona es infalible, todo es falible, todo tiene problemas y efectivamente hay un primer mar. Voy a encontrar una cuestión que a esta hora hay un primer mar que analiza el problema de la alienación y ahí efectivamente ese primer mar que determinados analistas de él lo han llamado el más humanista, pues se centra en ese problema. Pero hay un mar fundamental con Engels y un marxismo, sobre todo un marxismo posterior, que habla del desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas está hablando de la necesidad y de la conveniencia del industrialismo que nos ha traído hasta a la energía nuclear, al problema del cambio climático, etc. Te dije antes que hay varios socialismos. Hay una tradición socialista que rompe, pero que fue machacada precisamente en la Unión Soviética, que es la tradición socialista de los comunistas rusos, de los narodniki. Los narodniki planteaban que era posible recuperar instituciones populares, participativas y asamblearias del campesinado y evitar el paso por el infierno del industrialismo. Esa opción fue machacada, fue perseguida, fue eliminada a la Unión Soviética en la lectura oficial que se hizo de eso. Creo que ha sido una desgracia histórica y un gran error. Y no pasa nada por derribar a Carlos Marx y a Adam Smith. Solo tenía que decir eso. Sí, hay una última cuestión. Hay una última cuestión muy brevemente. En un par de intervenciones, tanto del lado de la mesa como del lado de la audiencia, se ha aludido al carácter estéril de las discusiones académicas, intelectuales. Me parece que eso es un prejuicio completamente falaz y negativo contra la necesidad inexcusable que tenemos de tener ideas para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Para madurar las ideas hacia dónde tenemos que dirigirnos, esas ideas hay que pensarlas, hay que reflexionarlas, hay que madurarlas. Y eso es lo que se intenta hacer aquí, aparte que después hay que salir a la calle, hay que discutirlas, por supuesto. Pero primero hay que saber hacia dónde nos conducimos. ¿Nos conducimos hacia estas oposiciones a pobres que son las rentas mínimas de los subsidios o nos conducimos a una garantía de dignidad para todas las personas y para toda la ciudadanía? Esa es una opción política y necesita ser pensada en foros como este. Porque claro, si esto es inútil, y esto abundo en la intervención de Enrique anterior, no es inútil permanecer en un parlamento con un matrimonio, no sé si de conveniencia, electivo o lo que sea, con un partido que lleva 30 y tantos años en un régimen establecido en la en un minuto no te puedo explicar un modelo que se ha tardado bastante en París, pero ya ha anunciado que había un fondo, que eso ayuda al tema que hablaba de la soberanía, de los pueblos, de las comunidades, y que evidentemente el reparto de la riqueza está marcado en un umbral mayor. Eso por un lado. Después solo dos mini anuncios. En los últimos tiempos, sobre todo lo que hemos trabajado para la reflexión, que es muchísima, desde la academia y desde la nueva academia, se está generando la propuesta de por qué la renta básica de las iguales podría ser una herramienta de lucha en el mundo de los ciudadanos. ¿Por qué estos ámbitos de espacio público los seguimos ocupando los que nos figuramos como hombres? Y solo Isabel sabe de renta básica o solo ha hecho algo con la renta básica. Quiero decir, ¿qué está pasando en el espacio público y por qué sigue faltando la presencia de mujeres? Es una reflexión que en los últimos tiempos estamos trabajando. Os invito
El 24 de enero hay un encuentro, hacemos muchos encuentros porque nos encanta crear redes de los cercanos de Andalucía con la renta básica, rentas básicas en general, con el tema del ILP, de gente de Granada, de Ronda, que nos une, que nos pilla muy lejano, ¿no? Será el 24 de enero a la tarde, entonces a los que les mole el tema o que quieran informarse de lo que queramos combatir, pues me encantaría estar contigo. Isabel, ¿a ti te has hecho una pregunta? Con respecto a... ¿Se me escucha? Tengo la automática, pero yo creo que va bien. Con respecto a la viabilidad, a la financiación de la ILP, y por qué no tomamos el modelo de financiación de la renta básica, es simplemente porque hasta ahora no se había presentado, es decir, no se había podido estudiar antes, igual que Podemos no ha podido elaborar un programa antes porque no existía. El estudio estaba hecho para Cataluña, pero hasta donde yo tengo conocimiento, para financiarlo a nivel estatal, yo al menos no tenía los datos. El por qué, si a nivel europeo, en la elección europea se había hablado de renta básica, se había defendido una renta básica universal, y ahora se empieza a estudiar cómo debería, o sea, cómo hacerlo viable, si a nivel universal o si a nivel mediante fase. Yo, a ver, lo único que te puedo responder es lo que yo he estado estudiando hasta ahora y cómo he estado trabajando en la renta básica hasta ahora. No te puedo responder cómo está estudiando o trabajando en la renta básica Podemos, por el simple hecho de que hasta hace 9 meses no existía. Y por el simple hecho de que hasta hace un mes no tenía un órgano estatal que se dedicase a estudiar con políticas futuras inmediatas a nivel estatal. Sí que es verdad que a nivel europeo se promovía la renta básica universal, pero claro, se promovía para un Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que lo que hacer era debatirlo, discutirlo y proponer medidas a los países miembros de la Unión Europea para la implantación. Ahora nos toca empezar a mirar qué podemos hacer en España para implantarlo. Evidentemente, una de las formas que habría que coger también para ese análisis, hacer el análisis y hacer una propuesta seria de implantación de la renta básica en España sería coger todos los estudios que ya están hechos sobre cómo implantar la renta básica, cómo financiarla y plasmar la forma de propuesta en papel. Pero ya te digo, es una cosa que hay que hacer poquito a poco y yo personalmente, como la renta básica que he trabajado se dividía también en 2 fases, un poquito más de las fases de la ILP, una primera fase para personas que estemos debajo del umbral de la pobreza y una segunda fase para la universalidad, es decir, la renta básica universal, individual y condicional, pues es hasta ahí. Se me toca un tema un poco escabroso en tanto en cuanto no hay nada elaborado aún. Hay propuestas, hay pensamientos, hay estudios externos, pero bueno, tenemos que traducirlos a las formas de... Bueno, pues Manolo Baena te va a tocar cerrar el acto que todos tenemos para ti, ¿no? Bueno, primero quería aclarar que de Europa es donde viene la imposición de la regla de déficit y de todo lo que conlleva la regla de déficit. Esperemos que son otras cosas que nos están viniendo. Son los únicos que dicen que la gente vive mal, pero no tenéis que transformar todavía el mercado laboral. Sí, pero también en Europa donde estamos defendiendo... Pero en Europa actual, y lo que podemos esperar de los poderes europeos, del Banco Central Europeo, de la Troika, etcétera, es que nos digan que tenemos que seguir reduciendo el déficit, que vamos a disparar este año que viene, porque tenemos elecciones, se van a pegar ese tirón, pues ya veremos cómo lo arreglan, y el otro lo van a seguir diciendo, nos han dicho que necesitamos seguir con la reforma estructural. Respecto a nuestra participación en el gobierno, parece que es una cosa que bueno, en principio es una organización que lo votó mayoritariamente, la participación en el gobierno. Posiblemente por la convicción de que sería peor que el Partido Popular gobernara en Andalucía. ¿Es posibilismo? Sí, es posibilismo. Pero lo cierto es que seguramente estaría bien. Y no quiero presumir de los logros que hayamos conseguido. Un gran decreto, o sea, una ley para evitar los desahucios y demás.
más que está recurriendo al Constitucional y alguna cosa más. Pero se ha intentado seguir manteniendo dentro del ámbito de lo público los servicios esenciales, la sanidad, la educación, se siguen manteniendo mal que bien la atención a las dependencias, la cantidad que llega a la Junta de la dependencia es lo que destina el Estado, o el Estado, el Gobierno de la Nación Patriota. Con respecto al fracking, ayer se presentó en el Parlamento andaluz una proposición de ley de Izquierda Unida para que se prohibiera el fracking en Andalucía. Esa proposición de ley fue votada exclusivamente por Izquierda Unida. Y luego el Partido Socialista presentó una proposición de ley para plantear una moratoria de 2 años con respecto al fracking en Andalucía. Esa, como mal menor también, posibilismo, la apoyamos porque teníamos que eso era algo más que nada. De hecho, te invito a ver la intervención que tuvimos en contra del fracking, que si dijimos lo que había que decir o no dijimos lo que había que decir. Y cuando hablamos de permiso de investigación, el permiso de investigación que tienen es para buscar hidrocarburos en subterráneos, no es para buscar gas contenido en rocas poco porosas, no es buscando gas shale o oil shale. En el permiso de investigación solo se plantea eso. Parte de los permisos de investigación dependen de la Junta y estaban dados, no se han dado permisos nuevos, estaban dados de antes. Y parte de los permisos de investigación dependen del Gobierno de la Nación. Los del Gobierno de la Nación va a ser más complicado que se emite. Nosotros hemos planteado la prohibición del fracking en Andalucía sabiendo que el Gobierno de la Nación lo va a recurrir. Porque se lo ha recurrido a Cantabria, y se lo ha recurrido a Cataluña, se lo había enmascarado en los presupuestos generales, en uno de los puntos estos que se añaden a los presupuestos y demás, también se lo ha recurrido, lo mismo que va a recurrir la moratoria. Pero lo planteamos porque entendemos que los territorios tienen que tener su palabra con respecto a las actividades que se producen en ellos y que pueden ocasionar daño tremendo. O sea, que esa es nuestra posición por el fracking, no hemos variado. Y con respecto a la renta básica, yo me comprometo a traer el tocho de los presupuestos andaluces para que entre todos los que estamos aquí estudiemos ingresos y gastos y decidamos cómo se paga esa renta básica, de dónde se saca el dinero. Lo decidimos entre todos y nosotros lo defendemos. Pero vamos a hacerlo con números. Mismo que se haya una alternativa, que se ha planteado números, teniendo en cuenta que Andalucía no tiene capacidad recaudatoria propia. ¿De acuerdo? Que lo que recibimos son dineros que teóricamente son para pagar la sanidad, la educación, etcétera, 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 y poco más. Pues veámoslo y veamos qué tipo de renta para asegurar la supervivencia de la gente que ahora mismo no podría supervivir podemos crear. Y si podemos avanzar más, avancemos. Pero avancemos sobre bases reales, sobre cosas que realmente se pueden hacer. Y ese es nuestro compromiso, llegar hasta donde podamos llegar con esto. Y vuelvo a repetir, me ofrezco a venir tantas veces cuando haga falta con los presupuestos para que veamos los niveles de ingresos y los niveles de gastos. Decidamos qué gastos se pueden eliminar y cómo esos gastos pueden implementar una renta básica en Andalucía. Bueno, yo soy miembro de una organización y asumo las consecuencias de las decisiones de mi organización, esté a disgusto o no esté a disgusto. Mi organización ha decidido que está implementando porque entiende que es peor que un IPP. Y yo no gobierno, yo soy miembro del Parlamento, no soy miembro del gobierno. Bueno, Óscar quería decir algo. Pero una cosita sí quería decir. Sí depende de las fuerzas políticas la aprobación del Estatuto de Autonomía, en el que el concepto de renta básica, desgraciadamente, lo vaciaron de contenido con una coma y una coma. Fueron fino. Dijeron que en Andalucía se tenía derecho a la renta básica y si hubiera sido así hubiera estado estupendo, pero entre una coma y coma dijeron a aquellas personas que lo necesitaran que estuvieran por trabajo. Se la cargaron. Y ahí sí, desde un punto de vista político, no técnico, que la troika no nos procede. Ahí, en una constitución, en un estatuto de autonomía, cabe el mal imparable, como decimos. Pues ni ahí se fue capaz de poner. A lo mejor lo que vamos a tener que empezar ya es a pedir la reforma constitucional de nuestro estatuto de autonomía que esté ahí en nuestra carta magna andaluza, la renta básica universal de las iguales y el pensamiento fuerte.